Si tú defiendes la Constitución, defiendes al pueblo. Pero decir que tú eres ministra del pueblo es confundir tu rol. Y claramente ese es el tema de Lenia Batres. Lenia Batres viene con una función propagandística, política. Ella asume que la Corte debe estar al servicio del pueblo. Bueno, yo creo que la función de la Constitución es defender al pueblo y indirectamente la de ministras y ministros, pues representar. Sí, hay ahí una confusión y tiene que ver, fíjense, con algunos dogmas muy fuertes que existen en el constitucionalismo, en el mexicano muy, muy acentuadamente, porque pareciera que no hemos superado el siglo XIX. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Cachetada con guante blanco por parte de la ministra Lenia Batres para Norma Piña, para todos estos ministros de la derecha o que son afines a la derecha en nuestro país. Ya sabemos a todos estos conservadores que pues no les gusta que les toquen todo lo que se tenga que ver con sus remuneraciones, con sus salarios, y en base a lo que dice la Constitución, nadie debe de ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Pero bueno, se lo han pasado por el arco del triunfo tanto en el Instituto Nacional Electoral como los ministros de la Suprema Corte, y así empieza con el pie derecho Lenia Batres y le calla el hocico a todos sus detractores, a todos los críticos y a todos los que han despotricado en su contra durante estos días, porque como les ha dado coraje y les ha ardido que Lenia Batres sea nueva ministra de la Suprema Corte y ya esté en funciones. La ministra anuncia que en congruencia con sus convicciones ha solicitado a la Suprema Corte que su remuneración no exceda lo que determina la Constitución y que se inscriba al ISSSTE, mis estimados pregoneros, y no alguno de estos servicios privados carísimos que todos los mexicanos tenemos que pagarle a estos ministros. En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al ISSSTE, no alguno de sus servicios privados. Ahí está, mis estimados pregoneros. Esta es la carta que sube a través de sus redes sociales, mis estimados pregoneros. Esto desde el día 1 de su nombramiento, vea nada más. Estimada ministra presidenta Norma Piña, por este medio atentamente le solicito instruir al personal correspondiente a la Dirección General de Recursos Humanos con el fin de que a la suscrita se me inscriba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y además que sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mis estimados pregoneros. Ahí está, mis estimados amigas y amigos. Esto es lo que le envió a la ministra presidenta Norma Piña y espera que se cumpla. Ahí está, firmado ya, recibido por presidencia. Esto es lo que dice Lenia Batres y calla a todos sus detractores. Por ejemplo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, Luis Carlos Ugalde, que se lanzó con todo en su contra. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Esto es lo que decía y vean, tremendo cachetadón con guante blanco que le ha dado. Ella sí está cumpliendo con la Constitución. Dice, acusa a Lenia Batres desde la Corte, como miembro de la Corte, que la Corte le ha fallado al pueblo de México, que la Corte se ha confundido en sus funciones y que en lugar de impartir justicia se ha dedicado a legislar, a tomar decisiones inconstitucionales y no someterse a la austeridad republicana decretada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a no querer o no aceptar cobrar menos salario que el presidente de la República. Lo dijo Lenia Batres de esta manera, lo pongo para comentarlo con Luis Carlos enseguida. Pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente, que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. La ministra del Pueblo, Lenia Batres. Mira, los ministros deben ser de la Constitución, Pepe, no del pueblo. La función de la Corte es defender la Constitución, no defender al pueblo ni defender las demandas de la gente. Claramente, cuando tú defiendes la Constitución, dado que la Constitución es producto
presuntamente de un proceso democrático que representa el interés de la gente, pues la Constitución es la personificación del interés público. Si tú defiendes la Constitución, defiendes al pueblo, pero decir que tú eres ministra del pueblo es confundir tu rol, y claramente ese es el tema de Lenia Batres. Lenia Batres viene con una función propagandística, política. Ella asume que la Corte debe estar al servicio del pueblo, la Corte debe estar al servicio de la Constitución. Si la Constitución no representa el interés público, entonces la Constitución debe modificarse, pero pensar que los ministros deben ser elegidos por la gente para impartir justicia de manera directa es tergiversar el rol. Ella trae esa ideología. El presidente López Obrador trae esa ideología, ella trae esa ideología, y es una concepción equivocada de cuál es el rol de ministra. Ahora bien, ella claramente es una provocación, lo platicamos aquí en diciembre, Pepe. Claramente ella era la menos preparada para el cargo, con menos experiencia, al menos frente a la otra que era alcalde, que tenía al menos una formación más completa como abogada y tenía más preparación. Berta Alcalde. El tema es que esto claramente es una provocación del presidente, es parte de su estrategia de ataque a la Corte, es parte de su plan para convertir a la Corte en una Cámara de Diputados judicial. Eso es lo que quieren. Lenia Batres es justamente la personificación del tipo de personas que compondrían una Corte politizada de diputados judiciales. Eso es. Ahora, tenemos que reflexionar. ¿Queremos una Corte de diputados judiciales o queremos una Corte de abogados constitucionalistas? Yo prefiero el papel de la Corte. Claro, para López Obrador esa es una Corte elitista, pero ojo, si partimos del hecho de que la Constitución proviene de un proceso democrático, entonces la Corte simplemente está al servicio del interés de la gente. Esta es una tergiversación que está haciendo López Obrador para tratar de vender que la Cuarta Transformación necesita combatir al último enemigo histórico, que es la Corte, porque la Corte es quien ha frenado muchas de sus reformas, de sus leyes mal hechas, por cierto. También este fragmento que les queremos presentar, que en esa entrevista que tuvo la ministra Lenia Batres con los periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, le manda este mensajito a Luis Carlos Ugalde y a toda esta oposición, a todos estos prianistas y conservadores que le han dicho de todo, han despotricado en su contra en estos días. Vamos a escucharlo. Del pueblo. Dice un personaje muy relevante de la oposición y de la historia reciente de México, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, que usted está confundiendo su rol como ministra de la Corte, porque la función de la Corte es defender la Constitución, no al pueblo. Barbaridad. Bueno, yo creo que la función de la Constitución es defender al pueblo y indirectamente la de ministras y ministros, pues representar. Sí, hay ahí una confusión y tiene que ver, fíjense, con algunos dogmas muy fuertes que existen en el constitucionalismo, en el mexicano muy, muy acentuadamente, porque pareciera que no hemos superado el siglo XIX en términos del constitucionalismo moderno. Y hay en el origen del constitucionalismo, sobre todo en el origen de las Supremas Cortes latinoamericanas, hay muchos dogmas que tienen que ver sobre todo con el momento en el que se crean estas Supremas Cortes, que es cuando venimos superando las revoluciones de independencia en nuestros países. Además, en toda América Latina hay un común denominador, y es que fuimos adoptando el sistema presidencial que iban diseñando los que llaman padres de la patria en los Estados Unidos. Entonces nosotros adoptamos una parte institucional muy fuerte, pero junto con esta parte institucional del modelo estadounidense, al mismo tiempo adoptamos una parte del modelo que también se venía iniciando en términos institucionales, creando, generando y además normando en Francia, que es el otro gran padre de las instituciones modernas posteriores a la Edad Media, que de esta fase liberal de la que venimos pues prácticamente casi todos los regímenes del mundo, por lo menos en lo que suele identificarse como Occidente. Entonces tenemos una herencia que no supera ese momento. Entonces pareciera que algunas funciones que se le dieron a las Supremas Cortes o se le dieron a las instituciones junto con el liberalismo en el momento de la Ilustración son vigentes. Entonces pareciera que olvidamos que la democracia surge después. Y entonces hay autores liberales que son digamos que muy influyentes en la creación de estas instituciones, entre ellos muy fuertemente Hamilton, Madison y Jay, que son quienes diseñan el federalismo estadounidense, pero también otros liberales como Adam Smith, que
en su momento no eran demócratas, y ellos, fundamentalmente ellos, Adam Smith tenía frases durísimas que decían que muy claramente el papel de un poder judicial en los países liberales debería ser garantizar que el Estado no interviniera en la vida privada, por un lado, que es muy propio de los sistemas liberales, pero por otro decía muy claramente el papel del Poder Judicial es garantizar que los pobres no amenacen la riqueza de los ricos. Entonces, bueno, si nosotros siguiéramos pensando que esa es la función primordial de un poder judicial, pensaríamos que la Suprema Corte va en el camino correcto. El problema es que en un sistema con valores distintos, valores democráticos que ha reconocido la Constitución mexicana desde 1917, pues sobre todo alrededor de dos connotaciones que deben tener las resoluciones políticas, pero también las jurisdiccionales, que es la universalización y la igualdad de los derechos. Estas dos connotaciones, que además están muy claramente dispuestas en el artículo 1 de nuestra Constitución, pues no tienen ninguna relación con que las Cortes Supremas o los poderes judiciales tuvieran una misión como esa, de garantizar que los pobres se queden pobres para siempre y no molesten a los ricos. Pues no es esa la función, y más bien hemos asumido, de acuerdo con la propia Constitución mexicana, que la universalización de derechos humanos implica que el Estado, y una de las funciones primordiales de un Estado de derecho liberal y democrático, es, además de resguardar los derechos individuales, ayudar a que las personas tengan un mínimo piso social para poder también ejercer derechos individuales. Entonces, quien no tiene condiciones fundamentalmente de vivienda, salud, trabajo y educación, que son los 4 grandes derechos sociales, pues el Estado tiene una misión fundamental para proporcionárselos, porque sin ellos, sin estos 4 derechos, las personas no están en condiciones de ejercer ningún derecho individual que se entiende son fundamentales para poder considerarnos personas con dignidad humana. Entonces, ¿cuál es la función primordial de esta Suprema Corte? Garantizar este tipo de desigualdades, o más bien la contraria, garantizar o ayudar o coadyuvar a que vaya generándose un piso cada vez mayor de derechos, de justicia social, de derechos sociales que permitan que cada individuo, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada viejo, cada vieja en este país, cada persona en la condición en la que se encuentre con discapacidad, perteneciente a comunidades de diverso origen étnico, cultural, con condiciones de discapacidad o no, bueno, cada persona tenga posibilidades de ejercer derechos mínimamente, que eso es lo que ahora entendemos como igualdad, no nada más ante la ley, sino igualdad mínima para podernos considerar personas. Entonces, en ese aspecto, dogmas como ese, porque hay un dogma particularmente que no se quiere desprender la cultura jurídica mexicana, que es el dogma de un supuesto papel contramayoritario que tienen las Supremas Cortes, que dice eso, nosotros estamos más allá de la democracia, porque resulta, dice ese dogma, que las mayorías amenazan en realidad la posibilidad de que las minorías ejerzan sus derechos. Bueno, ese dogma en nuestro país no sucede, nunca ha sucedido. En realidad suele ser al revés. Han sido minorías las que amenazan que las mayorías no ejerzan sus derechos. Entonces, no vemos muchos que la democracia, entendida como esas mayorías, ponga en riesgo los derechos individuales, los derechos de las personas. Y tampoco vemos que haya una tendencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender derechos de las personas más allá de las mayorías. En realidad, han sido los congresos, fundamentalmente los constituyentes de 1857, de 1917, y varios momentos muy importantes del propio Congreso de la Unión, o de lo que llamamos constituyente permanente, los que han permitido que crezcan los derechos tanto individuales como los derechos sociales. No ha sido esa una función en nuestro país que hayan desarrollado los órganos jurisdiccionales. Pues ahora lo tienen, mis estimados pregoneros, poniendo en su lugar hasta a Luis Carlos Ugalde, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Pero bueno, ahí está dando el ejemplo la ministra Lenia Batres, convirtiéndose así en la primera ministra en solicitar que su sueldo no sea mayor al del presidente de nuestro país, al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como lo manda el artículo 127 constitucional. Ya esto más para que le arda a esta oposición, a estos panistas, a todos sus detractores,
Pues ahí está el ejemplo que está poniendo, mis estimados pregoneros. No se andra tras las ramas, mis estimados amigas y amigos, poniendo el ejemplo Lenia Batres y callándolos a todos. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.